Ametralladoras cruzan campos polacos y drones baratos se estrellan en trincheras. Tanques enemigos avanzan rugiendo por una autopista lituana hacia un tramo de asfalto, cruzando Estonia. Las luces de la ciudad se apagan cuando la red eléctrica colapsa. En Bruselas, un consejo de emergencia de la OTAN analiza vidas, historia y consecuencias. Aún no ha pasado, pero en este episodio de El Show de Infografías te mostraremos por qué. La guerra entre la OTAN y Rusia podría estar más cerca de lo que crees. Olvida Kiev. Los verdaderos puntos críticos para una guerra entre la OTAN y Rusia no están en Ucrania. Están donde la OTAN y Rusia se encuentran físicamente. Desde el 9 de septiembre de 2025, drones rusos han violado el espacio aéreo de la OTAN en Polonia hasta 23 veces en una noche, entraron varias veces en Rumania, estuvieron casi 50 minutos en cielo aliado y forzaron el despegue de emergencia de F-16 de varios países. Rumania ha registrado 11 violaciones de drones desde 2022, pero el ritmo ha aumentado drásticamente en las últimas semanas. En septiembre, un dron ruso voló varios kilómetros en Rumania, seguido por F-16 rumanos hasta desaparecer del radar cerca de Ucrania. Probablemente un general rumano no pudo dormir esa noche preguntándose si debía derribarlo. Podría ayudar a pensar en esto de la siguiente manera. Si un desconocido entra a tu casa por accidente, probablemente no le dispararías, ¿verdad? Si entran 3 veces, empiezas a preguntarte si realmente es un accidente. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha sido directo al respecto. Él afirma que el ejército ruso sabe exactamente hacia dónde se dirigen sus drones y cuánto tiempo pueden operar en el aire. Sus rutas siempre están calculadas. Esto no puede ser una coincidencia ni la iniciativa equivocada de algunos comandantes de bajo rango. Sin embargo, la inteligencia de Estados Unidos y Occidente no ha determinado si esas incursiones son accidentales o intencionales. Un alto funcionario militar estadounidense en la región estimó en 50% la probabilidad de que Rusia entre intencionalmente al espacio aéreo de la OTAN. La cuestión es que si no puedes ponerte de acuerdo sobre si algo es un accidente honesto o un acto de guerra, ya estás en territorio peligroso, y si eres el piloto o el comandante de defensa aérea, estás atrapado entre opciones terribles. Derríbalo y destruyes propiedad militar rusa. Entre el 9 y 10 de septiembre, cazas F-35 polacos y holandeses derribaron al menos 3 drones rusos sobre Polonia. Es la primera vez que la OTAN ataca activos rusos en su territorio desde el inicio de la guerra en Ucrania. Y por otro lado, si dejas que pase, has demostrado que el espacio aéreo de la OTAN realmente no es espacio aéreo de la OTAN ni una línea roja con mucho significado. Es una sugerencia geopolítica que podría afectar la alianza, solidaridad y disuasión. Hay niveles en las líneas de falla geográficas entre la OTAN y Rusia. Últimamente, el Mar Negro se ha vuelto una zona inusual donde la OTAN refuerza su presencia. El puerto de Constanza en Rumania es un centro logístico clave y pronto será una de las mayores bases militares de la OTAN. Hay más barcos de la OTAN patrullando esas aguas, pero también es más vulnerable que nunca. Aunque Rumania aún no ha derribado ningún dron ruso sobre su propio territorio, pero cada uno que cruza una frontera, cada caza ruso que accidentalmente fija su radar en un avión de vigilancia de la OTAN, cada barco pesquero que resulta estar lleno de equipo de guerra electrónica. Cada uno es otro dato en un patrón que parece menos un accidente y más una prueba. ¿Prueba de qué? ¿Probando cuánto aguantará Europa antes de reaccionar? Buscando la verdadera línea roja frente a la que se declara. Un analista de la Fundación Carnegie señaló que Moscú busca infligir una derrota híbrida de propaganda militar al occidente colectivo, Europa y la OTAN, y, de esa manera indirecta, a Ucrania. Es como pinchar un globo con una aguja para ver cuánta presión soporta antes de explotar. Si el Mar Negro está tenso, el Báltico es absurdo. 3 aviones MiG-31 rusos ingresaron al espacio aéreo de Estonia por 12 minutos en septiembre de 2025, rumbo a Kaliningrado. El canciller de Estonia calificó la incursión de descaradamente sin precedentes. Rusia ha violado el espacio aéreo de Estonia en 4 ocasiones, solo en 2025. Este tipo de comportamiento tiene consecuencias reales. Obliga a los pilotos noruegos, polacos y suecos en servicio de alerta de reacción rápida a esperar en la pista junto a aviones cargados con misiles reales, esperando que suene una alarma. Cuando pasa eso, deben despegar y volar en menos de 15 minutos. Cuando la OTAN se movilizó el 9 y 10 de septiembre, la respuesta involucró F-16 polacos, F-35 holandeses, aviones AWAX italianos, transportes cisterna polivalentes de la OTAN y sistemas de defensa Patriot alemanes. Esta maquinaria multinacional despega en minutos.
A veces los rusos juegan durante estas salidas. De repente giran hacia ti o bajan de altitud como si estuvieran practicando una pasada de bombardeo sobre tu posición. Se llama shouldering, usar tu aeronave para intimidar al otro. Y todo esto lo haces a velocidades en las que una ráfaga de viento o una mano temblorosa podría causar una colisión en el aire que mataría a todos los involucrados y muy posiblemente iniciaría una guerra. ¿Por qué el Báltico es tan volátil? Todo se debe a la propiedad más importante de Europa. Si dijiste París o Berlín, bueno, estás pensando demasiado grande. Si dijiste Kiev, estás en la guerra equivocada. La respuesta es un tramo de carretera y tierras de cultivo en el noreste de Polonia poco conocido por la mayoría. La brecha de Sabolki es un corredor polaco de 64 kilómetros de largo, ubicado entre Bielorrusia al sur y el enclave ruso de Kaliningrado al norte. Es la única ruta terrestre que une a los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, con la OTAN. ¿Por qué importa esta brecha? Por Kaliningrado. Para Rusia es una isla fortificada repleta de misiles y bases navales. Para la OTAN es una daga apuntando al corazón de la alianza, y ninguna de las partes puede permitirse no tomarlo en serio. La entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN en 2023 y 2024 volvió al Báltico prácticamente un lago de la OTAN. La respuesta de Rusia solo incluyeron algunos tweets del expresidente Dmitry Medvedev y una exposición al aire libre en Moscú sobre el imperialismo finlandés. Pero si estás sentado en Moscú, eso es aterrador. Pasaste de tener un colchón de seguridad a estar rodeado por todos lados. A fines de septiembre de 2025 ocurrió algo nuevo, algo que hizo que las incursiones en el Báltico parecieran rutinarias en comparación. El 22 de septiembre, drones desconocidos cerraron por casi 4 horas el aeropuerto de Copenhague, el más transitado de Escandinavia. Esa noche, el aeropuerto de Oslo en Noruega cerró 3 horas tras avistarse un dron. ¿Coincidencia? Quizá no. 2 días después pasó de nuevo. El aeropuerto de Aalborg, al norte de Dinamarca y con base aérea militar, cerró tras varios avistamientos de drones. En cuestión de minutos, la policía recibió reportes de drones cerca de los aeropuertos en Sonjaber, Esbjørn y Skjerstrup. Skjerstrup es la base principal de los F-16 y F-35 daneses, la línea frontal literal de la defensa aérea de la OTAN. Alguien voló drones sobre ella, varios drones, mientras las autoridades danesas estaban vigilando. La primera ministra danesa dijo que fue el ataque más grave contra la infraestructura crítica del país. El ministro de Defensa danés fue más directo, insinuando que la operación fue realizada por un actor profesional. Equivalía a nada menos que un ataque híbrido. Entonces, ¿quién lo hizo? Bueno, nadie ha sido atrapado con las manos en la masa. El Kremlin, claro, preguntó ¿qué? Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin en Estados Unidos, rechazó las acusaciones y dijo que repetir acusaciones sin pruebas hace que ya no te tomen en serio. Eso es exactamente lo que dirías si fueras inocente, pero también es exactamente lo que dirías si fueras culpable y quisieras sonar despectivo. El misterio se volvió aún más interesante cuando los investigadores daneses encontraron 3 barcos con vínculos rusos en la zona al mismo tiempo. Estaba el Astral 1 navegando bajo bandera rusa, el Oslo Carrier 3 con tripulación de habla rusa, y un dueño con oficina de reclutamiento en Kaliningrado, y el Pushpa, un petrolero de la flota fantasma rusa que evade sanciones. Frente a la costa danesa, los drones comenzaron a volar y los daneses creían que los rusos eran responsables. El jefe nacional de inteligencia de Dinamarca afirmó públicamente que esto era solo el principio. Europa podía esperar lo mismo. No eran drones de hobby. Solo podían ser controlados por alguien con equipo avanzado, probablemente desde barcos en aguas internacionales, coordinando vuelos sobre varios objetivos valiosos al mismo tiempo. Esto requiere planificación, coordinación, equipo y personal capacitado. En resumen, todo lo que Rusia tiene de sobra. Si quisieras paralizar defensas aéreas y transporte de un país sin disparar, este sería el ejercicio a realizar. Vuelas los drones, mides sus tiempos de respuesta, observas cuánto tardan en movilizarse, aprendes lo que pueden y no pueden detectar. Y luego, si alguna vez necesitas esa información de verdad, bueno, ya te imaginas. Los daneses pensaron invocar el artículo 4 de la OTAN, que permite pedir consultas si un miembro se siente amenazado. Y como resultado, se les ha dado autorización total para derribar cualquier dron que represente una amenaza en futuros incidentes. La reacción de la OTAN fue quizá aún más destacada. Iniciaron la Operación Centinela del Este, desplegando F-16 y una fragata danesa, aviones Rafael franceses, Eurofighter alemanes y armas antidrones en la región. Todo esto equivale a una campaña multinacional de patrullaje aéreo a gran escala.
provocada por drones que nadie puede probar oficialmente que vinieron de Rusia. Si las incursiones de drones preocupan, lo que pasa bajo las olas en el flanco oriental de la OTAN es peor. En octubre de 2023, el Baltic Connector Pipeline, un enlace de gas crucial entre Finlandia y Estonia, fue cortado, seccionado por completo. El buque portacontenedores chino Nuevo Oso Polar arrastró su ancla 112 millas por el lecho marino. No es precisamente algo que los barcos hagan normalmente, a menos que algo haya salido catastróficamente mal. Irónicamente, en el camino rompió el oleoducto y cables de telecomunicaciones. Un barco chino, sí, pero uno que actuaba de manera sospechosa, como si estuviera haciéndole un favor a Rusia, ya que Rusia tiene todas las razones para querer que la infraestructura energética europea sea interrumpida. Después, en noviembre de 2024, ocurrió de nuevo. Dos cables submarinos en el Báltico, uno que conecta Finlandia con Alemania y otro que une Suecia con Lituania, fueron cortados con 24 horas de diferencia. Otra embarcación china, Yipeng 3, se encontraba en la zona. La policía sueca y danesa rodeó el barco y lo escoltó al puerto. El mundo nunca ha estado tan conectado, y eso es precisamente lo que lo hace tan fácil de romper. El 95% de los datos intercontinentales viajan por cables submarinos. Cuando envías un correo electrónico, transmites un video o realizas una transacción financiera, todos esos datos viajan a través de líneas de fibra óptica que corren por el fondo del océano. Europa depende especialmente de estos cables para todo, desde el Internet hasta la coordinación de la red eléctrica y la comunicación militar. Si cortas suficientes cables, no solo interrumpes las maratones de Netflix, también interrumpes los sistemas hospitalarios, las bolsas de valores, los servicios de emergencia y el mando y control militar. Los ejércitos del siglo XXI solían cortar el telégrafo antes de invadir. Esto es más efectivo porque todos subestiman su importancia o incluso la olvidan por completo. La parte más perversa es que es prácticamente imposible demostrar evidencia de sabotaje. Un barco arrastra un ancla y un cable se rompe. Pudo ser un accidente, algo intencional o negligencia grave. La OTAN ha respondido como en sus patrullas antidrones, reforzando la vigilancia del lecho marino con más barcos, sensores y monitoreo. Solo el mar Báltico tiene miles de kilómetros de cables y tuberías submarinas. No puedes proteger todo, ni siquiera la mayoría. Rusia y China lo saben. Cualquiera que observe lo nota. Desde la reunión de Trump y Putin en Anchorage en 2025, Rusia aumentó los ataques a ciudades ucranianas. Ha cruzado una nueva línea al autorizar posibles ataques en la zona gris contra países de la OTAN en Europa por primera vez, aunque sin víctimas. A partir de la noche del 9 de septiembre, drones rusos aparecieron en Polonia, luego en Rumania, Alemania, Noruega y Dinamarca. Aviones ingresaron al espacio aéreo de Estonia y ciberataques afectaron lugares como el aeropuerto de Berlín, provocando interrupciones. Están poniendo a prueba a la OTAN sin realmente iniciar la Tercera Guerra Mundial, siguiendo el nuevo manual de Putin página por página. Esto podría volverse más aterrador si las notas al pie de ese manual lo insinúan. Han llegado a la conclusión de que el artículo 5 es solo un adorno para la alianza. En otras palabras, pura palabrería y fanfarronería. Con el deterioro de las relaciones transatlánticas, pueden haber concluido que Estados Unidos no arriesgaría a su gente por defender a aliados considerados de segunda clase. En este momento, Europa está haciendo todo lo posible para asegurarse de que no tengan razón, así que lo están poniendo a prueba todos los días. Drones, corte de cables y ciberataques. Es como un boxeador golpeando repetidamente para probar la defensa del rival. ¿Dónde se relaja? ¿Dónde se alerta? ¿Cuánto puedes golpear antes de que responda? Rusia está buscando el punto exacto donde la OTAN defenderá a sus miembros o admitirá que la alianza está vacía. Todo esto nos lleva de vuelta a la joya de la corona de décadas de planificación rusa para Europa del Este, la ampliación y toma forzada del corredor de Suwałki. ¿Cómo lo haría Rusia? Rusia podría usar operativos del grupo Wagner disfrazados de guardias fronterizos bielorrusos o migrantes para desestabilizar la región. Esto daría a Moscú el pretexto necesario. A partir de ahí, las fuerzas de Kaliningrado avanzarían hacia el sur, mientras que las tropas basadas en Bielorrusia atacarían hacia el noroeste. Su primer paso sería aislar Suwałki y controlar los bosques cercanos, creando una posición defendible para retrasar la intervención de la OTAN. Para Putin, controlar el corredor de Suwałki es una acción de bajo costo y gran impacto, que podría dividir a la OTAN, aislar a los países bálticos y cuestionar el artículo 5. De manera castigadora para la OTAN, Rusia y Bielorrusia tendrían la ventaja del tiempo y el espacio al ser los agresores. Podrían concentrar el máximo poder en un solo lugar. Se pensó igual cuando Rusia invadió Ucrania en 2022, subestimando la resistencia ucraniana y la reacción de la OTAN.
Incluso una delgada línea de fuerzas rusas en esa brecha podría ser una barrera significativa para el refuerzo, a menos, por supuesto, que la OTAN esté preparada para forzar el paso y escalar la crisis. Aunque parezca improbable, en los pueblos lituanos cercanos a la brecha, la gente ya almacena comida, agua y planea evacuaciones. Temen que sus pequeños pueblos puedan convertirse en campos de batalla en la primera línea. La OTAN tampoco se está quedando de brazos cruzados. Por suerte para ellos, la alianza construye un escudo más fuerte. Desde 2017, la OTAN ha desplegado 4 grupos de combate multinacionales en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia, y fuerzas polacas y lituanas entrenan juntas en el corredor de Suwałki. Lituania moderniza una de sus 2 carreteras principales hacia Polonia para crear un corredor estratégico que permita trasladar equipo militar rápidamente. La variable logística es un gran obstáculo. Los expertos han determinado que muchos puentes en estos países solo pueden soportar vehículos militares de hasta 50 toneladas, el mismo peso que la mayoría de los vehículos rusos. Estás en terreno complicado al notar que los tanques modernos de Estados Unidos y Reino Unido pesan casi 70 toneladas y ni siquiera podrán cruzar los puentes vitales sobre el río Vístula. Aunque haya preposicionamiento y ejercicios, la OTAN necesita consenso de 32 países para decidir. Es más lenta que la de Rusia, que solo necesita a una persona en el Kremlin. Si Rusia bloquea el corredor, ¿la OTAN empezaría la Tercera Guerra Mundial para reabrirlo? ¿Estados Unidos enviaría a la 82ª División Aerotransportada a un tiroteo en el noreste de Polonia por un sitio que la mayoría ni ubica en el mapa? Si la respuesta es no, el artículo 5 ya falló. No necesitas invadir Europa ni romper la OTAN. Solo tienes que demostrar que el artículo 5 no significa lo que dice. El panorama geopolítico de Europa del Este desde 2022 favorece a la OTAN, sin importar los cambios políticos en Estados Unidos. La entrada de Suecia y Finlandia a la OTAN reduce la relevancia del corredor de Suwałki, ya que solo hay unos 150 kilómetros entre Gotland y la costa de Letonia, facilitando el reabastecimiento aéreo y marítimo. San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, ahora tiene a la OTAN en 3 de sus lados. Si quieres saber por qué 2025 es diferente, revisa lo que dijo el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Chatham House en junio. Su discurso mostró estadísticas alarmantes para la OTAN. Pon atención. La economía de Rusia es de $2 billones. La de la OTAN es de 50 billones, 25 veces mayor. Esa pequeña economía rusa produce municiones 4 veces más rápido que toda la OTAN. 4 veces. En 3 meses, Rusia produjo lo que la OTAN produce en un año. Rutte no lo endulzó. Dijo que se espera que la base industrial de defensa de Rusia produzca 1.500 tanques, 3.000 vehículos blindados y 200 misiles Iskander solo en este año. Rusia podría ser una amenaza directa para la OTAN en 3 a 5 años, o como dice la OTAN, muy pronto. La OTAN por fin reacciona. En la Cumbre de la Haya 2025, los 32 aliados asumieron un compromiso inédito: invertir el 5% del Producto Interno Bruto anual en defensa para 2035. El 35% será para defensa básica, tropas y armas, y el 15% para infraestructura, ciberseguridad, preparación civil y resiliencia. Mark Rutte atribuyó este resultado al presidente Trump y podría estar en lo cierto. En 2025, se espera que los aliados cumplan el objetivo del 2%. Es notable, ya que solo 3 aliados lo lograron en 2014. El 5% debe marcar gran diferencia en la OTAN. La alianza requiere un aumento del 400% en sistemas de defensa aérea y antimisiles, 5 veces más de lo actual. Necesitan miles de vehículos blindados y tanques adicionales, millones más de proyectiles de artillería y duplicar sus capacidades de apoyo como logística, suministro, transporte y apoyo médico. Aliados de Estados Unidos comprarán al menos 700 aviones F-35. Sin embargo, Rutte también fue directo sobre los cuellos de botella en la producción. Los misiles Patriot, principal defensa aérea de Occidente, tardan casi 10 años en entregarse. Empieza hoy y los verás en 10 años. Rusia podría atacar en 5. Esa matemática no funciona y la OTAN lo sabe. La alianza ahora tiene fuerzas a nivel de brigada que pueden desplegarse en 48 horas, lo cual es menos que las 2 semanas que antes tenían como objetivo. La munición se almacena cerca de los puntos críticos. Puentes y caminos cerca de la frontera con Rusia fueron inspeccionados y reforzados para tráfico militar pesado. Las tropas pueden moverse a través de varios países de la OTAN sin esperar autorizaciones diplomáticas. Todo está preposicionado, planeado y listo para actuar.
La OTAN está en alerta máxima. Al reducir el tiempo de respuesta de semanas a horas, también aceleras la toma de decisiones. La vieja Guerra Fría tenía pausas incorporadas. Tiempo para movilizarse, tiempo para pensar, tiempo para que la diplomacia funcionara. Ruta lo dijo claramente. La distancia entre las capitales europeas se recorre en minutos con los modernos misiles rusos, que viajan a varias veces la velocidad del sonido. No anduvo con rodeos. En este momento, ambos bandos están tratando de leer el rostro de póker del otro, y ninguno está completamente seguro de que el otro esté jugando el mismo juego. Rusia no ha violado técnicamente ningún acuerdo. Todo es una señal, pero es una señal diseñada expresamente para hacer que la OTAN lo piense 2 veces antes de cualquier movimiento que Rusia pueda caracterizar como agresivo. Las agencias de inteligencia occidentales lo llaman ambigüedad estratégica persistente. Es decir, Rusia confunde a todos a propósito. Un día, los medios rusos dicen que la OTAN está al borde del colapso, dividida y débil. Al día siguiente, afirman que la OTAN amenaza existencialmente a Rusia. Ambas narrativas benefician a Rusia y se promueven a la vez. Para la OTAN, esto resulta exasperante. ¿Cómo disuades a un adversario si no sabes si confía o es paranoico? ¿Cómo envías señales claras si la otra parte siempre asume hostilidad? No puedes. En ese entorno, un solo mal día por mala comunicación, accidente o una decisión errónea de un comandante local puede salirse de control antes de que se calmen los ánimos. La guerra no es inminente por planes, sino porque todo está listo para que suceda por accidente.